Querida familia, en este día 31 de agosto, sábado, día especialmente dedicado a nuestra Madre, ella nos regala con la Iglesia este Evangelio de San Mateo, capítulo 25, de los versículos 14 al 30. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 5. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me dejaste. Mira, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel. Como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: Eres un siervo negligente y holgazán, con que sabías que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo, pues debías haber puesto mi dinero en el banco, para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues querida familia, la palabra de Jesús es siempre buena noticia. Y hoy nos está diciendo una cosa preciosa a través de esta parábola de los talentos. Cuando dice que Él nos ha dado sus bienes. Así es el primer versículo. Llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. Esto creo, hermanos, que es lo primero que necesitamos meditar en esta parábola. Dios ha depositado sus bienes en nosotros. ¡Qué bonito! Él nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Él ha puesto en nosotros la unción del Espíritu Santo. Él se nos ha dado, se nos ha regalado. Porque mirad que los bienes de Dios no son cosas, sino Él mismo en su amor, que se nos ha querido entregar y que ha querido habitar en nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo, poner su morada en ti y en mí, como su cielo, como su tierra sagrada, como su templo. Somos cielo de Dios, tierra sagrada de Dios. Somos templo del Dios vivo. Estos son los bienes que Él nos ha dejado. Se nos ha regalado Él. ¿Qué sucede, hermanos? Pues que
estos bienes, esta presencia de Dios, de la Santísima Trinidad en nosotros, y nuestra vocación a la comunión con Dios, pues podemos sufrir la tentación del siervo negligente y holgazán, que en el fondo no tenía claro quién es Dios, no comprendía la gratuidad con el que Él se ha regalado a nosotros y siente miedo hacia Dios. No conoce el amor de Dios, no ha comprendido el amor de Dios. Y por eso, ¿qué es lo que hace? Coge esos bienes y los entierra. Es decir, se queda al margen de la vida. Voluntariamente desconfía del amor de Dios y se aleja de esa presencia preciosa de Dios en él. Se aleja de su corazón. Esto es fuerte, hermanos, pero esta es la tentación desde el principio, como nos enseña la palabra de Dios en el libro del Génesis. Dudar, sospechar sobre el amor de Dios por ti y por mí. Sospechar de su gratuidad y pensar que esos bienes que Él nos da, pues en el fondo hay un engaño o una trampa. Porque sí, Él se nos regala, pero después me exige, pero después me hace chantaje, pero después me obliga a vivir como un esclavo. Hermanos, cada uno podemos tener nuestra tentación sobre la sospecha del amor de Dios, donde no conocemos de verdad quién es Dios y cómo nos ha amado. Esto es algo hoy también para poner en oración. Señor, hazme ver tu rostro, ahuyenta de mi corazón toda sospecha sobre ti, para que pueda acogerte, acoger tus bienes, acoger tu presencia, acoger tu amor, no como algo que digo que es una trampa en la vida, sino como el regalo más maravilloso. Así lo entienden los dos primeros personajes, los dos primeros siervos de la parábola. Dice que negocian con esos talentos. Esa negociación, hermanos, de los talentos, ese negociar con Dios, ¿qué significa? El vivir en Él y para Él. Vivir en la gratuidad. Porque de hecho, el Señor le dice al siervo negligente que ¿por qué no ha puesto en el banco ese talento? Es decir, él no tenía que hacer nada más que acoger y disfrutar de los bienes que había recibido. Y cuando uno los acoge, los bienes se multiplican. Cuando nos gozamos en el amor de Dios, eso se multiplica, eso se desborda y nos salen palabras, en obras, en alabanza, en oración, en búsqueda de Dios. Y Dios llega a otros corazones cuando nosotros nos gozamos de esa presencia amorosa de Dios en nosotros. Cuando lo agradecemos, cuando nos damos cuenta de la maravilla que es tener a Dios por huésped en nuestro corazón, ser amados gratuitamente y acompañados, no teniendo a Dios al lado, sino nada más y nada menos que dentro de nosotros. Cristo en mí y yo en Él. Por eso negociar con esto es vivirlo, agradecerlo, acogerlo, y entonces da fruto por sí mismo. Los talentos se multiplican, la presencia de Dios se desborda y da fruto. Por eso, hermanos, esta es una parábola que no tiene que comernos la conciencia, sino todo lo contrario, llevarnos a descubrir el don de Dios, la maravilla que hay detrás de este dueño que nos ha dado sus bienes, sus dones, que se nos ha regalado, para que entonces brote en nosotros el agradecimiento, la alabanza y la bendición, que de esta manera multiplicará la presencia de Dios en nosotros para los demás.
Y así os bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día, sábado, día dedicado a nuestra Madre María, todos en su corazón.